quieran tratar la consecuencia, digamos, la hemorragia, el hematoma, mientras la presión siga alta. O sea, es como vaciar y vuelve a sangrar, ¿no? No tiene caso controlar algo que ha producido en el cerebro un daño, por ejemplo, un infarto, si la glicemia sigue en 300, en 400, o si entra con 600 de triglicéridos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, primero, lo más importante es prevenir o aminorar los daños que puedan precipitarse por algunos otros estados. Sobre todo, en neuro es muy importante presión, diabetes y dislipidemia, colesterol, triglicéridos. Son los tres principales agravantes de las enfermedades neurológicas y dado a que llega un punto en el que se rompe la tríada de Monro-Kelly, la teoría de Monro-Kelly en la que los factores que viven dentro del cráneo, los tres, rompen la armonía, mientras eso sucede, es importante mantener una presión de perfusión mayor a 60 milímetros de mercurio, es decir, una presión que permita una adecuada oxigenación cerebral y tratar de bajar la PIC, la presión intracraneal, a menos de 20, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto el otro día estas medidas, ¿no? El soporte nutricional, evitar los terceros espacios, todo, ¿ya? En el tratamiento, entonces, hay que evitar la hipoxia. Si el paciente llega saturando 86, 84, etcétera, puntas nasales. Si no sube, mascarilla. Si es un Glasgow menor a 8 y está desaturando, tubo, ¿de acuerdo? También hay que prevenir la hipercapnia, hay que prevenir el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando no controlan ustedes el dolor, por ejemplo, un paciente que tenga una fractura expuesta, por ejemplo, si no controlas el dolor, se libera adrenalina y la adrenalina genera taquicardia y la taquicardia genera aumento de la presión arterial y si hay una zona de hemorragia, ¿qué va a pasar? Va a sangrar más. Entonces es importante también usar analgésico. Si el paciente está convulsionando, mientras más convulsiona, más posibilidades de aumentar el edema cerebral, ¿no? Por una cuestión lógica. Entonces, también es importante controlar las convulsiones y desde luego, como les había dicho hace un rato, la hipertensión arterial. En muchos casos hay que usar sedación y relajación. Por ejemplo, si está convulsionando, el medicamento de elección de primera línea en crisis convulsivas es diazepam. Hasta que tú sepas qué toma el paciente, valproico, lamotrigina, fenitoína, lo que fuera, el de elección en emergencias, diazepam, porque produce una sedación rápida y una relajación. Si hay mucho edema cerebral asociado, por ejemplo, a un tumor o a un hematoma, se usan soluciones hipertónicas hiperosmolares, porque esto por un gradiente de presión jala líquido del cerebro al espacio intravascular y disminuye el edema cerebral. Y, por ejemplo, si hay una hidrocefalia, atención, o si hay una hemorragia intraventricular, hay que considerar rápidamente el drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Cuando la hipertensión endocraneal no responde a las medidas habituales, por ejemplo, si el paciente no ha respondido a ninguno de los manejos iniciales, hay que considerar un coma barbitúrico, es decir, dormirlo al paciente y ponerlo al ventilador. Porque se supone que si tú lo duermes, lo sedas totalmente, un coma barbitúrico inducido, disminuye el metabolismo cerebral, disminuyen los movimientos, disminuyen las convulsiones, o sea, te previene. A veces el familiar lo ve trágico, así el hecho de que lo vas a dormir y lo vas a meter a la terapia intensiva, pero muchas veces el coma barbitúrico es una medida de protección para, entre comillas, hacer descansar al cerebrito. A veces es necesario hiperventilar al paciente, a veces es necesario llevarlo a la hipotermia. Acuérdense que la hipertermia, y eso les ha debido pasar alguna vez que han tenido fiebre, cuando tienes fiebre, ¿qué tienes? Taquicardia, sudoración, todo que puede agravar el edema cerebral. Entonces también se puede llevar a una hipotermia inducida. Hay unas mantas especiales o a veces se les pone hielo en bolsas y se lleva a la hipotermia. Entonces, esta disyuntiva de hipotermia, hipertermia está totalmente esclarecida, que más bien la hipotermia
es la que lleva a disminuir el metabolismo cerebral. Si hay un hematoma, hay un desvío de la línea media o hay un tumor que está apretando y hay un riesgo de una herniación a nivel del tallo, como hemos visto el otro día, las herniaciones que se pueden producir intracraneales, a veces es necesario una craneectomía descompresiva. Esa es la razón por la cual en los hospitales, por ejemplo, solo hay dos especialidades que suspenden cualquier otra cirugía que exista. Si en realidad, bueno, nosotros, por ejemplo, en México nos odiaban por eso, porque había cirugías programadas de apéndice, de vesícula, de traumatología, etcétera, pero si hay una emergencia de neuro, es prioridad en cualquier hospital. Y las otras emergencias que son prioridades son las ginecológicas, ¿no? Cuando hay riesgo de muerte materna o muerte del producto, entonces son las dos especialidades que suelen decir así, con permisito, y nos dan prioridad en el quirófano. Si se está sospechando que el problema es una hidrocefalia o ya se tiene la evidencia con una tomografía, muchas veces es necesario drenar el líquido cefalorraquídeo. Aquí les pongo una pregunta que seguramente en el segundo parcial les voy a poner, porque este tema no entra. Sentido común nada más. Por ejemplo, si ustedes ven que un paciente tiene solo hidrocefalia, ese es uno, y ven otro paciente que tiene una hemorragia intraventricular, es decir, sangre en el ventrículo, y la presencia de esa sangre en el ventrículo ha hecho que se dilaten los ventrículos y también tiene hidrocefalia. Los dos tienen hidrocefalia, pero uno, así la hidrocefalia pura, digamos, y el otro tiene hidrocefalia con hemorragia dentro del ventrículo. La indicación es drenar ese líquido. A los dos los drenan igual, o sea, es decir, a los dos les ponen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, o ¿qué hacen? Sentido común, ¿qué creen? ¿Qué se les ocurre? A ver, tú estás en emergencia y te dice, doctor, drenale. ¿Qué haces? ¿Quién se anima? Pueden equivocarse, no es examen. Doctor, doctor, cuando hay sangramiento podemos hacer drenaje, ¿no? Si hay sangre, hay que drenar igual. Si hay Sí. líquido en exceso también, pero ¿cuál es la diferencia? Hay Que uno algo está que forma comprimido, doctor, sangre líquido. ¿Qué se les ocurre? es que uno está haciendo la compresión. Los Hacer dos comprimen, porque los dos hacen hidrocefalia. Sí, es cierto. Entonces, para que ustedes se acuerden, cuando les toque estar en un servicio de emergencias como internos, que inicialmente van a empezar así, si ustedes ven sangre en el ventrículo y el paciente ha hecho hidrocefalia, por lógica, si tú le pones una derivación ventrículo-peritoneal, esa derivación se va a tapar, porque la sangre, ¿qué va a formar? Coágulos, y va a tapar el sistema. Entonces, aunque le pongas el sistema, lo operes, en un día, 2 días, esa válvula se va a tapar. Entonces, a los pacientes que tengan sangre intraventricular, hay que derivarlos, se les pone una derivación, pero se saca hacia afuera, se saca una bolsa, un sistema de colección externo, hasta que se vaya limpiando la sangre, y una vez que está limpio, recién se hace la derivación ventrículo-peritoneal. En cambio, en el paciente que tiene hidrocefalia pura, solamente hay dilatación, ahí solamente, ahí se puede hacer una derivación cerrada, pues una derivación ventrículo-peritoneal sin ninguna otra restricción. Eso por sentido común, porque la sangre va a tapar el sistema, ¿de acuerdo? Y los corticoides se usan básicamente en lesiones tumorales porque disminuyen el edema vasogénico. Entonces, ustedes como terapia inicial, si le hacen una tomografía a un paciente en emergencias y ven que tiene un tumor y está edematizado el cerebro, para trasladarlo, ustedes pueden decirle, le pondremos corticoide y con eso lo mandaremos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí está un poquito larga la diapositiva. ¿Están viendo todos? Resumen de actuación terapéutica. No sigue en tratamiento, ¿no? A ver, ahorita lo vamos a cambiar. Ahora sí. Ahora sí la tienen, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a medidas generales de la actuación terapéutica,
tienen que mantener una buena oxigenación y ventilación, arriba de 90%. Hay que mantener una presión en normovolemia para que haya una presión de perfusión cerebral arriba de 60. Para eso necesitamos que la presión arterial media sea adecuada. La cabecera tiene que estar incorporada o en posición neutra, ¿de acuerdo? Se puede elevar hasta 30 grados la cabecera. Si eleva más de eso la cabecera, ya no le llega sangre al cerebro. Es necesario controlar el dolor, eso lo habíamos dicho. Tiene que estar en una temperatura normal el paciente o ligeramente hipotérmico, y hay que tratar las convulsiones en caso de que el paciente las presente. Entonces, fíjense, aquí se resumen en 4 pasos. El primer paso es comprobar que hay una buena oxigenación y que haya una buena presión arterial media para asegurar. A veces cuando baja mucho la presión, se usan expansores de volumen, como el gelafundin, como el plasma fresco también se puede usar como expansor de volumen. Y si no, hay que usar aminas, ¿no? Aminas vasoactivas como la adrenalina, la norepinefrina, todo eso se puede usar si se precisa para elevar la presión. El segundo paso, usamos soluciones hipertónicas para bajar el edema cerebral. El mannitol también se usa. Furosemide también se usa, sin embargo, el furo hay que tener cuidado porque acuérdense que el furo es un diurético de asa y que va a bajar potasio sobre todo, y eso también puede tener repercusiones. Y en esta etapa es donde se valora si el paciente requiere o no un tratamiento quirúrgico en casos específicos, por ejemplo, si hay un tumor, si hay una hemorragia, si hay hidrocefalia. Un tercer paso es una hiperventilación moderada, eso dependiendo si la presión de CO2 está arriba de 30 o 35 milímetros de mercurio. Esto se va a documentar con una gasometría que hay que tomarle al paciente. Y el cuarto paso, si todo lo anterior falla, como les he dicho, hay que meter al paciente a un coma inducido, que puede ser con barbitúricos, como el tiopental, el pentobarbital o el fenobarbital. A veces es necesario hacer una hiperventilación prolongada o un drenaje de líquido cefalorraquídeo en caso de que haya hidrocefalia, y aquí es donde se considera entrar o no a quirófano si es que no responde la hipertensión intracraneal al manejo inicial que se ha dado. ¿De acuerdo? Por último, para terminar el tema de hipertensión intracraneal, hay una entidad que se llama pseudotumor cerebri o síndrome de hipertensión intracraneal benigna. Este síndrome está caracterizado por un aumento de la presión intracraneal, donde hay una cantidad normal de líquido cefalorraquídeo, es decir, no hay nada en el líquido cefalorraquídeo anormal, no hay hidrocefalia, vaya, y el cerebro está normal, también el parénquima está normal, con los ventrículos un poquito pequeños o normales. Este tipo, ¿por qué se llama pseudotumor? Porque simula una hipertensión intracraneal, como si hubiera algo en el cerebro, pero en realidad no hay. Tú le haces una tomografía y el paciente tiene el cerebro normal, no hay coágulos, no hay tumores, no hay nada. El líquido cefalorraquídeo está normal, es más, hasta pueden estar un poco pequeños los ventrículos, pero hay una sintomatología similar a la del síndrome de hipertensión intracraneal, con todo normal. Esto habitualmente se ve en pacientes que tienen otitis media y eso progresa hacia el cerebro. En algunos tipos de traumatismos craneales, si alguna vez les ha pasado que se han golpeado fuerte la cabeza y sienten que va a estallar, les hacen una tomografía, está normal, no hay nada. Sin embargo, tienen toda la sintomatología, entonces a eso se puede denominar un pseudotumor cerebri o síndrome de hipertensión intracraneal benigna. ¿Por qué se llama benigna? Porque a diferencia de los otros, cede solo, la mayor parte de las veces cede solo y no necesita ningún tratamiento, salvo analgésicos. Está asociado a algún tipo de uso de fármacos, algunas vitaminas en exceso, y cuando hay pacientes que están en estado de desnutrición y que los alimentan así, los bombardean rápidamente, pueden hacer este síndrome de pseudotumor cerebri. Por eso les han debido tocar, alguna vez les ha debido tocar ver pacientes que recogen en estado de desnutrición o los viejitos que están demasiado tiempo con mala alimentación. Cuando los internas no puedes tratar de reponer en un día todo lo que ha perdido, ¿no? Se va reponiendo progresivamente, progresivamente, porque si lo haces así bruscamente, corres el riesgo de llegar a esta entidad llamada pseudotumor cerebri.
La clínica es muy similar, como les decía, hay cefalea, hay vómitos y hay diplopia. En el examen neurológico hay edema de papila y hay parálisis del sexto par. Probablemente esa es la principal diferencia con el síndrome de hipertensión intracraneal. Acuérdense que en el de síndrome de hipertensión intracraneal tenemos cefalea, vómitos y edema de papila, nada más. Pero en este hay parálisis del sexto par, eso es lo que lo diferencia. Si no recibe tratamiento, analgésicos, antiinflamatorios, fundamentalmente el mayor daño es de la visión, atrofia óptica y pérdida de la visión. El diagnóstico es por exclusión, es decir, cuando ya has descartado que no hay tumores, que no hay hemorragias, que no hay hidrocefalia, pero tiene esta sintomatología de hipertensión intracraneal, dices, se ha descartado todo esto, es un pseudotumor cerebri o un síndrome de hipertensión intracraneal benigno. Básicamente, el objetivo del tratamiento en esta entidad es aliviar la cefalea, analgésicos, antiinflamatorios. A veces cuando haces una punción lumbar te descarta si es infeccioso o si es meningitis y en algunos casos cuando falla todo el anterior tratamiento se usa un medicamento que se llama acetazolamida, la dosis de 10 miligramos kilogramo día. ¿De acuerdo? Entonces esa es una variante que se puede confundir con el síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces aquí termina el tema de hipertensión intracraneal. Acuérdense bien la triada que hace hipertensión intracraneal, las causas más frecuentes, qué estudios pedir y el tratamiento va dirigido básicamente hacia la entidad que ustedes han descubierto que está produciendo la hipertensión intracraneal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la clase que teníamos pendiente por terminar. Les pongo ahí el logo del hospital donde yo me he formado, es el hospital más antiguo de Latinoamérica, donde se ha empezado la residencia de neurocirugía en México. Y lo pongo porque, bueno, siempre es bueno recordar de dónde viene uno. Sé que en la clase tenemos gente de muchos lugares, de muchos países, y si bien siempre debe estar primero su país, también es bueno que recuerden dónde se han formado, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, sé que están cansados, también yo, una semana dura, así que aprovechen el fin de semana para estudiar, para descansar. Les he dicho que el examen no tiene preguntas rebuscadas, no les voy a preguntar nada que no les haya dicho. La mayor parte es con casos clínicos para que ustedes puedan integrar, asociar todo lo que han aprendido y lo que no sepan, usen su sentido común. Acuérdense de las frases que les digo, siempre váyanle al campeón, al más frecuente. Todo es sentido común o el 90% de la medicina es sentido común y así, apréndanse bien los síndromes, apréndanse bien, por ejemplo, cuando hay sospecha de infección, de meningitis, la primera prueba que piden, ¿cuál es? Punción lumbar. En trauma, ¿cuál es el estudio de elección? Tomografía simple de cráneo. ¿Necesita ponerle contraste a una tomografía de un paciente con trauma? No, porque es golpe, no están buscando algún problema vascular, llámese malformación, aneurisma, etc. Entonces, con eso basta. Acuérdense de la exploración neurológica, los pares craneales, no les voy a preguntar por qué orificio sale, la rama por dónde cruza, a cuántos milímetros del orificio orbitario, no. Les voy a preguntar de los pares craneales que sepan explorarlos, que sepan la diferencia de una parálisis facial periférica y una central, que sepan que el trigémino es mixto, qué parte lleva, sensitiva, motora. Les voy a preguntar la sensibilidad de la lengua, ¿no? 2 tercios anteriores, ¿quién? El facial, el tercio posterior, el glosofaringeo, cómo se integra el reflejo pupilar, cómo se integra el reflejo corneal, esas cosas básicas que deben saber de pares craneales. Así que pasen todo eso, ¿de acuerdo? Parkinson, tienen que saber diferenciar cuál es la característica fundamental del Parkinson, síndrome cerebeloso, síndrome meningio, todo lo que hemos visto, nada que no hayamos visto, ¿de acuerdo? Glasgow, desde luego que deben saber la escala de Glasgow. No les voy a poner la respuesta ocular, diga cuándo es 4, diga cuándo es 3, no. Voy a poner un caso clínico donde les diga qué hace el paciente y ustedes tienen que integrar cuánto tiene de Glasgow, con ese Glasgow si se clasifica en leve, moderado o severo, si lo intuban, no lo intuban, si lo mandan a casa o no, cuándo sí, cuándo no, por qué,
cosas gruesas tienen que saber, no los detallitos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, ¿y cuántas preguntas serán más o menos? Yo pienso que 33, porque así pueden, cuando te equivocas, no te quita tanto. Si pongo solo 20 preguntas, cada una vale 5. Con 2 o 3 errores ya su nota baja mucho y me interesa que tengan buenas notas. Cuando ustedes van a pelear por especialidad al extranjero, de algún modo es importante la nota que tienes, ¿no? Imagínense que uno de ustedes quiera hacer neurocirugía y te pregunten, ¿y cuánto tenías en tu calificación de neuro? Ah, pues 60, he aprobado con 60. Triste, ¿no? Que quieras ser neurocirujano y tengas 60 en tu nota de neurocirugía en la universidad. Entonces, probablemente cuando hay muchas preguntas, hay más chance de que si te equivocas no pasa nada, ¿no? ¿Dudas, preguntas? No, doctor, no por enquanto no. Bueno, si no tienen más preguntas o alguna otra duda, algo respecto a esto, nuevamente les deseo un buen fin de semana, aprovechen su feriado, estudien, tienen 3 días y medio para reforzar. Y si tienen alguna duda, porque no está claro, pues ponen un mensaje en el grupo y ahí lo aclaramos. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? Cuídense, muchachos, que estén bien. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Igualmente. Gracias. Hasta luego.